Hoy, en Desayunos con Taberna, nos acompaña Leticia Garcés, pedagoga, orientadora familiar y fundadora de Padres Formados. Es autora de libros como Padres Formados, Hijos Educados e Infancia Bien Trazada, Adolescencia Bien Encaminada. Su trabajo se centra en acompañar a familias y adolescentes para incorporar la educación emocional como una herramienta esencial en la crianza y en el aula. Leticia, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí contigo, Itxaso. ¿En qué momento descubriste que querías dedicarte a acompañar a padres y docentes en este ámbito? Bueno, pues es una pregunta que sí que me gusta responder porque tiene que ver con mis propias limitaciones como madre. Yo ya tengo hijos adolescentes, adultos, pues de 14, 19 años, con lo cual yo ya he pasado pues las primeras rabiendas, las frustraciones, las situaciones que se dan en la escuela, en el instituto, y he aprendido un montón. Pero he aprendido de mis errores, de mis dificultades, y al principio, cuando me tenía que enfrentar a las rabitas de un niño que demandaba un acompañamiento emocional, saber empatizar con sus frustraciones, y yo no sabía cómo se hacía, pues me tocó aprender, ser autodidacta, porque estamos hablando de que se habla de neurociencia y de educación emocional hace 10, 15 años en España, y en Navarra, cuando a mí me tocó empezar, habría información, pero yo no sabía dónde buscarla, ¿no? Entonces me tocó desde la pedagogía buscar qué necesitaba aprender como madre para acompañar emocionalmente a mis hijos en una etapa de desarrollo que me costaba entender. Por lo cual, Padres Formados nace desde mi necesidad como madre de entenderme y entender a mis hijos. ¿Y cómo fue el camino desde esa experiencia personal hasta fundar esos Padres Formados que me estás comentando? Pues es verdad que yo tenía mucha iniciativa, tenía ganas de aprender, no me quería conformar con lo que me había enseñado la universidad. Yo venía también de la cooperación, de trabajar en centros de menores con niños en Guatemala, y había conocido lo que era la herida emocional, y que muchas veces desde el autoritarismo, el conductismo, premio-castigo, no conseguimos que los niños se sientan amados, seguros, acompañados, comprendidos. Al final tenemos un cerebro que hay que recordar que madura entre los 20 y los 30 años, y hay que recordarlo porque, aunque lo sabemos, se nos olvida. Ese cerebro de ese niño de 3, de 6, de 9 años todavía necesita madurar, y tiene que madurar contigo, con tu presencia, con tu acompañamiento, con los límites bien puestos, límites que te hacen sentirte seguro. Hay que diferenciar entre castigo, consecuencia, límites, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes qué necesita un cerebro para madurar y para que ese niño se desarrolle saludablemente y que llegue a la adolescencia con un cerebro bien conectado, con esa capacidad de autorregularse, de decir no, de renunciar al placer inmediato, de tomar mejores decisiones, cuando vas entendiendo todo eso y detrás de todo eso hay ciencia, entonces simplemente tienes que ser suficientemente humilde y decir, pues mi historia como hija no siempre sirve para educar como madre. Tengo que revisar mi infancia para saber poner esas bases en la crianza de mis hijos. ¿Y es complicado aplicar eso que enseñas en tu propia casa? Bueno, yo he de decir que las cosas difíciles tienen que ver más con la actitud y las ganas de aprender que con otra cosa. Hemos aprendido idiomas, hemos aprendido diferentes profesiones, oficios, con lo cual al final, al convertirte en un padre educador, en un buen acompañante de vida, pues al final tiene que ver más contigo como persona que en realidad con la dificultad de educar. Educar simplemente es guiar, acompañar, conocer qué necesita ese cerebro de ese niño, de ese adolescente, construir una relación, apostar por los buenos tratos. Eso no quita que mientras tú estés aprendiendo, en otras ocasiones pierdas los papeles, acabes gritando, te sientas culpable, pues ejerzas ese rol autoritario en lugar de esa autoridad que te da firmeza y seguridad, ¿no? Pero estás aprendiendo y eso también es válido, ¿no? Tus emociones son legítimas, ¿no? El que tú te enfades, te frustres, sientas tristeza, miedo, inseguridad, eso es parte también de tu proceso de madurativo como madre, ¿no? Como padre, ¿no? Entonces pienso que a veces educar es difícil cuando tú no has sanado heridas de la infancia, cuando arrastras traumas, ¿no?
Cuando hablamos de traumas, hay que diferenciar entre trauma complejo o trauma simple. Microtraumas que se dan muchas veces durante la infancia y la adolescencia, que no tiene que ver tanto con lo que te sucede, sino con la respuesta que obtienes. No tiene que ver tanto con ese bullying que estás viviendo, sino con no ser realmente escuchado o ayudado, con no tener a quien contarle o no tener ese apoyo de ese adulto que es capaz de ver más allá de la conducta, ¿no? Que a lo mejor hay niños que se portan muy bien, pero en realidad están sufriendo en silencio, o hay niños que se portan muy mal y en realidad están demandando pues esa atención, esos límites, esa comprensión para poder poner un poco en orden todo lo que están sintiendo, ¿no? ¿Resulta difícil equilibrar esa vida familiar con todo tu proyecto y crecimiento personal? Bueno, yo he tenido que aprender también, como tantas otras. No voy a llamarle suerte, pero sí el regalo, la fortuna de haber encontrado una persona maravillosa con la que he compartido esa labor educativa, una persona con la que llevo más de 20 años, que también es educador y tiene corazón de educador. Entonces hemos compartido todo este proyecto, él con su trabajo, yo con el mío, pero ese proyecto familiar lo hemos compartido y hemos aprendido uno con el otro y hemos intentado darles a nuestros hijos el mejor ejemplo posible, que dar un buen ejemplo, alejándonos de la perfección, es dar el mejor ejemplo que yo puedo dar en ese momento, ¿no? Entonces tiene que ver también pues con mi proceso de aprendizaje, con mi madurez. No soy la misma con 20 y con 30, con 40 que con 50, seré. Entonces sí que pienso que es importante que la familia, ahora que también nos encontramos con familias de padres separados, pero que no dejan de ser una familia, ¿no? O sea, hay que recordarlo. Pues es importante que nos intentemos entender lo mejor posible con esa persona con la que compartimos la crianza, ¿no? Y a veces hay que pedir ayuda, hay que hacer terapia, hay que intentar meterse en la cabeza de la otra persona para entender por qué hace lo que hace, por qué actúa como actúa, cuando a lo mejor yo desde mi crianza hay cosas que no haría, ¿no? Porque cada uno tiene su historia personal, ¿no? Esa es la mochila con la que llegamos a la familia, ¿no? Tus heridas, tus aprendizajes, ¿no? Todo lo que has mamado en tu infancia, esa es tu mochila y con eso te toca meter en la mochila de tus hijos recursos, herramientas, aprendizajes, experiencias. Leticia, ¿qué recomendaría, qué pasos puede dar una familia que quiere empezar a educar emocionalmente pero no sabe cómo? No sabe cómo, pues depende. Hay familias que lo que necesitan es quizás hacer terapia o un trabajo terapéutico, un trabajo de sanar tus propias heridas, porque quizás esos traumas complejos, serias de la infancia, te están impidiendo acompañar a tu hijo, porque sus experiencias te duelen tanto que al final lo sobreproteges, o no permites que aprenda de sus errores, o le vas allanando el camino, facilitando las cosas para que no sufra y claro, pues más de ayudarle estás entorpeciendo que aprenda, ¿no? Entonces hay personas que realmente lo que necesitan es sanar pues lo que se llama su niño interior, ¿no? Hacerse consciente de que las heridas de su infancia le están impidiendo llevar a cabo una crianza saludable, una crianza digamos, acorde a lo que la ciencia nos dice que es bueno para su hijo, ¿vale? En las distintas etapas de desarrollo. Hay otros padres que tendrán que invertir tiempo en leer, porque quizás con eso van bien y pues, no necesitan más. Y hay otros que van a agradecer estar en grupos de formación, pues como Padres Formados, que nació en 2010. Llevamos 15 años con escuelas de familia, escuelas de padres y madres, grupos formativos. La idea no es que en ese grupo ni hacer terapia, aunque resulte terapéutico, lógicamente encontrarte con personas que tienen inquietudes o necesidades similares a las tuyas, pero sí que en ese grupo lo que encuentras es información con respaldo científico para que tú puedas tomar decisiones. No se trata de que te digan cómo educar a tu hijo, qué pautas seguir, porque sería un auténtico error. Sí que hay bases, principios y sabemos cuando un niño tiene una rabieta qué es lo que más va a agradecer su cerebro en términos generales, pero luego ese niño tiene un temperamento concreto, que eso es genética. Se está desarrollando un ambiente específico, el ambiente familiar que tiene su entorno social,
tiene una edad, un carácter, unos hermanos que le hacen ser de una manera o de otra. No es lo mismo ser el pequeño que el mayor. Circunstancias, porque conforme van pasando los años, también en tu casa pueden pasar cosas, ¿no? Pues un duelo, una pérdida, una separación, cualquier circunstancia que afecte a la evolución de ese niño. Entonces, cuando tú educas, tienes que conocer qué es lo mejor para ese cerebro en términos generales, pero luego lo tienes que adaptar a ese niño y luego también a ti como persona, ¿no? También hay que entender que educar es construir una relación. Entonces, para construir esa relación conmigo, ese vínculo afectivo, pues hay que crear apegos seguros, hay que tener una comunicación lo más asertiva posible, poder empatizar con ese niño cuando llora para saber qué respuesta es la que necesita en ese momento. Es algo así como estar siempre abierta a entender qué es lo que tu hijo necesita de ti. Entiendo. ¿Y has notado en los últimos años cambios reales en centros escolares? Sí que he notado. Y es algo que me inquieta, que me inquieta y veo que no soy la única que tiene pues las alarmas ya encendidas, ¿no? Sobre todo sí que hay situaciones de acoso, de abuso, de ciberbullying, eso lo seguimos teniendo. Luego también entre los menores ahora con el acceso que tienen a la pornografía desde los 8 años, el consumo de las redes sociales, pues también se está empezando a vivir una sexualidad antes de tiempo, sin madurez, se dan abusos entre menores, no solamente de adultos a menores, y son situaciones que están ahí y que a veces nos cuesta tanto creer que pensamos que eso no me va a tocar a mí o que eso sucede en otros centros o en otros lugares, otros países, pero hay que tener pues eso, los ojos bien abiertos porque cuando sucede, si sucede, tenemos que poder intervenir a tiempo y hacer una buena intervención. Y has hablado ahora del consumo digital y tú has publicado libros, generas contenido en redes sociales. ¿Qué buscas transmitir en estos formatos? Llegar a personas que a lo mejor no leerían tu libro, pero sí que el contenido que transmites lo pueden necesitar, que cada uno en redes sociales, según la necesidad o la inquietud que tiene, pueda acceder a la información que necesita, que las redes sociales sean un lugar también para informarnos, para aprender. Tú en una red social puedes encontrar información muy valiosa, información de actualidad, información de recetas, de temas que te interesan, pues temas de educación, si te gustan los animales, puedes también informarte de sus cuidados, de las plantas, de deportes. Es decir, es un lugar donde hay información valiosísima que tú tienes que querer consumir, que tienes que querer buscar. Entonces, ¿yo qué busco? Pues transmitir la información con respaldo científico en un formato muy sencillo que cualquier persona con leer puede quedarse con una idea, con una reflexión, le puede abrir una ventana a una posibilidad que no había contemplado. Siempre cuento situaciones que me consultan las familias. En el Centro de Padres Formados, las familias que vienen no vienen porque tengan problemas como tal, sino porque tienen un deseo de solucionar una situación familiar, de gestionar una situación que para la que no tienen recursos. Entonces nos centramos más que en el problema, nos centramos en la resolución, en la gestión, en entender el caso, en entender a ese niño, a ese adolescente, ¿no? Y cómo esa madre o ese padre pueden ser sus principales acompañantes. Más que trabajar con el niño directamente, que también se puede hacer, pero como estamos hablando de la prevención, de trabajar antes de que el problema se haga muy grande, pues hay que darle a ese padre, a esa madre los recursos para que él sea el principal, educador de su hijo. Yo sé que a veces las familias quieren delegar esto en los profesionales porque no se creen capaces de hacerlo y creen que alguien con una titulación lo va a hacer mejor que ellos, pero los hijos tienen el vínculo creado con sus padres. Con quien más vínculo, confianza tienen es con ellos. Entonces, si tú capacitas al padre con situaciones triviales, el día a día de la convivencia, ese padre o esa madre va a poder hacer ese acompañamiento con esa preparación que tú le ofreces, ¿no? Entonces se trata de eso, de capacitar a los padres, a las madres,
para que sean capaces de poder gestionar una situación. Y ante esta sobreestimulación que estamos viendo digital, que todos tenemos, ¿te preocupa esa saturación de información que hay en redes sobre crianza? Mira, te diría que lo que sí que me preocupa es que la crianza se haya convertido en un ABC y que los padres lo que busquen sean tips, pautas específicas concretas y llevar como una crianza profesional, en lugar de realmente dejar fluir también al sentido común, a cierta espontaneidad también. Hay unas bases científicas. Sabemos que los niños necesitan el primer año de vida desarrollar un apego seguro, que necesitan crear vínculos afectivos, que necesitan un entorno bien tratante, que el niño necesita desarrollar competencias emocionales, aprender lo que es la empatía, la asertividad, la confianza, la resiliencia. O sea, todo lo sabemos, pero luego ese padre y esa madre, que es el que tiene que crear ese apego seguro, enseñarles competencias emocionales, pues se da cuenta de que no sabe cómo hacerlo. Entonces va buscando consejos, recomendaciones, y hay una palabra que es interesante que la conozcamos, que es alexitimia. Que la alexitimia es esa incapacidad para conectar con tus propias emociones, porque quizás nunca nadie te ha hecho ese acompañamiento, ni han puesto nombre a lo que tú sientes, ni te han ayudado a regularte emocionalmente, ni te han dado recursos para socializar de una forma más saludable. Entonces, esas personas alexitímicas, que muchas veces son adultos, que son más hombres que mujeres, ¿no?, pues ahora son padres que tienen que acompañar a su hijo en una rabieta, que tienen que escuchar a lo mejor las quejas de su hija, y en lugar de conectar con su emoción, de comprender y ayudarles a madurar, pues a lo mejor les ignoran, les regañan por no ser agradecidas, o las exponen públicamente pues porque su comportamiento es inadecuado, ¿no? Entonces, cuanta más competencia emocional tienes, es decir, mayor conciencia emocional, mejor regulación emocional, mayor autonomía, mejor autoestima, ¿no?, mayor resiliencia o mejores competencias de vida y bienestar para manejar también el día a día, el estrés, ¿no? Entonces, cuanto mejor competencia emocional tienes, pues menos alexitímica eres. Y eso también cara a los niños, es necesario que el adulto que les acompaña sea un adulto con capacidad de madurar emocionalmente. Entiendo que eso es uno de los desafíos que se enfrenta la crianza. ¿Podrías decirme algún otro desafío en el que se enfrenta? El miedo al futuro. Esa frase que nos dicen de, uy, si con 5 años es así, ¿cómo será con 15? ¿Vale? O sea, eso, por ejemplo, no tiene base científica, porque cuando un niño con 5 años tiene una rabieta, se enfada, se frustra, no significa que con 15 años lo siga haciendo si encuentra ese entorno bien tratante, donde hay límites, donde hay una guía, donde hay adultos de referencia que le dan el mejor ejemplo que le pueden dar, ¿no? A todos los niveles, un ejemplo de comunicación, ¿vale?, de gestión emocional, de capacidad de perdonar y perdonar, es decir, de pedir perdón y de perdonar, que es importante, ¿no?, en el día a día, que no demos las cosas por hecho. Bueno, pues como es mi pareja, ya sabe cómo soy, pues bueno, pues ya estamos acostumbrados, ya me perdonará. Bueno, hacer ese esfuerzo de, mira, quiero pedirte perdón por cómo te he hablado, porque desde luego que ahora que estoy más tranquila veo que no ha sido la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ese niño, ese adolescente se va desarrollando en ese ambiente, ¿no?, de esfuerzo, de trabajo, donde los padres también hacen lo mejor que pueden las cosas, pues bueno, pues nos encontramos con niños y adolescentes que con 15 años pueden tener autocontrol, regulación emocional. Y hay que conocer cómo es el cerebro adolescente. Sabemos, y esto lo explica muy bien el biólogo David Bueno, ¿no?, en su libro El cerebro adolescente. Hay que entender que un adolescente es más impulsivo, es más reactivo, no piensa tanto en las consecuencias de sus decisiones, busca el placer inmediato, la curiosidad, le gusta el riesgo, no asume muchas veces riesgo, por eso los consumos están en la adolescencia. También porque si no empiezas a fumar antes de los 20, pues a lo mejor ya no fumas nunca, ¿no? También las tabacaleras saben cuándo te pueden atrapar, en qué edad eres más vulnerable, ¿no? Entonces, ese adolescente
que no está pensando en su futuro, que está pensando en vivir en el aquí y en el ahora, que le llamamos la felicidad hedonista, ¿no? El colmar los placeres, hacer cosas que te apasionan aquí sin pensar en la repercusión que puede tener. Pues ese adolescente lo que necesita es un freno, pero ese freno no lo tiene porque el prefrontal, que es la parte que le va a ayudar a reflexionar, a valorar las opciones, a pensar en las consecuencias, ese madura a los 20. Eso quiere decir que un niño de 15 años, como no tiene el prefrontal maduro, no sabe lo que hace. Bueno, no, eso quiere decir que quizás con 15 años te va a necesitar más que con 25. Con 15 años el prefrontal de tu hijo vas a tener que ser tú, porque él no va a tener tanto acceso a esa parte más reflexiva, que es la que le frena el impulso que lo va a tener. Entonces, cuando tú entiendes cómo es ese niño, cómo es adolescente medio, ¿no? Qué características tiene su cerebro, entonces entiendes que tu papel tiene que ser otro que regañar y castigar. Tiene que ser otro. Tiene que ser un papel que ayuda a reflexionar, que asume también las consecuencias, acompaña esas consecuencias, pone esos límites, y en todo ese proceso tú también estás aprendiendo. Y también te pasan cosas, ¿no? Y sufres pérdidas y hay momentos tristes, momentos de descontrol, pero todo es parte de la convivencia familiar. ¿Cómo te imaginas el futuro de la educación? Todo me lo imagino. Entendiendo que la educación emocional es ciencia, que no es permitir no poner límites, no dejar que el niño haga lo que quiera, que la educación emocional al fin y al cabo es estar presente en la vida de ese niño. Entiendo que los padres que se preparen para asumir este rol de educador presente, ¿no?, en la vida de sus hijos, pues van a sentar las bases en un momento en el que el cerebro necesita recibir esos, digamos, esos ladrillos, esos límites, acompañamiento, esa corrección a tiempo, ¿no? Porque a mí no me importa que un adolescente en un momento dado entre en una tienda y tenga la oportunidad y la tentación y robe algo, siempre y cuando a ese niño alguien le llame la atención, le corrija, le haga devolver lo que ha robado, le ayude a reflexionar sobre lo que no ha valorado el momento en el que ha tenido la tentación y que alguien acompañe ese hecho en sí, ¿no? Entonces yo como me imagino siempre un futuro optimista, porque prefiero verlo así, para aquellas familias que han hecho las tareas bien a tiempo. Incluso para aquellas familias que dicen, ay, pero yo tengo un adolescente, entonces ¿qué pasa? Que ya lo tengo todo perdido. Afortunadamente, el cerebro adolescente, como tenemos un cerebro plástico, moldeable, cambiable, el cerebro adolescente está preparado para que todo lo que tú quizás no hiciste tan bien en la etapa infantil, lo puedas mejorar en la etapa adolescente. Eso se le llama la poda neuronal. Entonces, en la adolescencia, nuestro cerebro lo que hace es, si tú aprendes cosas y entiendes ese cerebro y practicas otras formas diferentes de educar, pues te vas a encontrar con un cerebro muy agradecido que va a poder seguir madurando con esas otras respuestas que tú le puedas dar, en lugar de exponer al adolescente, castigarlo severamente, ¿no? A lo mejor, o ignorarlo en exceso, ¿no? Si tú haces un acompañamiento acorde a la edad de ese adolescente, que también se puede aprender, pues te puedes encontrar un cerebro muy agradecido que le sirva todo lo que tú estás haciendo en esa nueva etapa, que lo has aprendido gracias a los errores de la infancia, ¿no? Y ese adolescente que siga su camino. Con lo cual voy a ser optimista, tanto para aquellos que están criando una etapa infantil y que con la información a la que tenemos acceso, aunque es verdad que a veces de tanta información lo que tenemos que hacer es una buena selección, ¿no? Y pues es mejor saber poco y practicarlo que saber mucho, ¿vale? Y no hacer nada. Entonces, eso poco que tú vas aprendiendo, lo vas practicando, vas a encontrarte con un adolescente, con un cerebro bien conectado, con la capacidad de hacer frente a sus tentaciones o a su impulsividad y tener una mejor regulación emocional. Incluso ese adolescente que ha llegado sin esas bases, si tú quieres aprender, tienes, todo el respaldo científico que te va a dar un poco las herramientas para que veas esos resultados. Qué interesante. Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos están viendo?
Bueno, el título de mi segundo libro, que es Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, es una frase que podría resumir perfectamente esa idea final, ¿no? Cuando los niños, las niñas, durante su etapa infantil, encuentran un entorno bien tratante, encuentran bueno, pues unos adultos que saben acompañar sus frustraciones, que saben poner límites a tiempo, que crean un apego seguro. Esa infancia con esas bases donde los traumas no se van a poder generar o los traumas que vivan se van a poder acompañar, pues nos vamos a encontrar sí o sí una adolescencia bien encaminada, porque al final de lo que se trata es que si son seres libres e independientes, tomen sus decisiones, hagan su camino, un camino que lo han iniciado contigo, pero que lo tienen que transitar después ellos solos, tomar sus decisiones. Entonces hay un vínculo, hay una cuerda, pero que nos tiene unidos, pero no atados. Entonces luego cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Entonces lo importante es que los hijos sepan que se pueden ir, pero que tú eres casa, que tú eres lugar seguro, que pueden volver. Y sobre todo, que se vayan con todas las herramientas, todos los recursos que les podamos dar, para que ellos también puedan ser autónomos, autosuficientes, puedan hacer su propia gestión emocional y que también aprendan de las consecuencias de las decisiones que tomen cuando se equivoquen, ¿no? Dejar que maduren, ¿no? No sobreproteger en exceso, ¿no? Proteger es una obligación, sobreproteger al final es la perdición. Les impedimos que maduren cerebralmente. Y como idea final quizás sería permite que tu hijo se frustre, porque no sufre por ello. Necesitamos que los niños se frustren más, que lo pasen mal, acompañados, con nuestro acompañamiento en entorno seguro, pero que se frustren, no quitarles ese malestar porque creemos que sufren o porque yo sufro por ellos, ¿no? Porque un niño que se frustra es un adolescente que no sufre. Qué buena conclusión y qué trabajo nos queda por delante entre todos. Leticia Garcés, muchas gracias por compartir tu experiencia y tu mirada sobre la educación emocional. Ha sido un ratito muy distendido y un café muy enriquecedor. Muchas gracias. A ti, Saso, muy agradable esta conversación y gracias por la invitación.